Ya estamos transmitiendo, así que voy a partir nomás. Buenas tardes a todos y a todas. Les damos la bienvenida a esta tercera charla ya del ciclo de Piensa Minería. Mi nombre es Andrea Cabello y yo soy la directora de OcoWork, la principal plataforma de impulso para emprendedores de la región de O'Higgins, y que cuenta con el apoyo de Corfo y de Codelco. En esta plataforma nosotros generamos actividades de formación de capacidades emprendedoras, programas de incubación de emprendimiento, y además contamos con un espacio de cowork, de trabajo colaborativo en Rancagua, y otro próximo a abrir ahora a partir de marzo en San Fernando. Quiero partir este día por agradecerles que se hayan conectado hoy y contarles que estamos muy entusiasmados porque esta ya es la tercera instancia de este ciclo de charlas de difusión de las investigaciones aplicadas a la minería en este contexto de innovación abierta que forma parte de los resultados del concurso Piensa Minería de Codelco, y esperamos que sean varias más en los próximos meses. Pero antes de presentarle a nuestros invitados, quiero darles algunas indicaciones generales. Lo primero es que esta charla está siendo transmitida por el Facebook Live en la página de OcoWork, y además está siendo grabada, por lo que desde mañana la van a poder encontrar en nuestro canal de YouTube y en Spotify, por si quieren revivirla después o compartirla con alguien. Lo segundo es que tenemos disponible la sección de preguntas y respuestas, o questions and answers, depende de cómo tengan configurado el Zoom, para que nos hagan llegar por ahí durante la presentación sus preguntas para los relatores, ¿ya? Y al final tendremos un espacio de tiempo para revisar y responder todas estas consultas. En esta ocasión vamos a tener dos invitados. Quiero partir por presentarles a Andrés Bersovich. Él es geólogo de la Universidad de Chile con un diplomado de hidrogeología de la Universidad Complutense de Madrid y además doctorado de la Universidad de Curtin, Australia. Actualmente se está desempeñando como director de minería profunda de la Gerencia de Desarrollo e Innovación de Codelco Edición El Teniente, y hoy día nos va a estar acompañando en representación de Codelco. Bienvenido, Andrés, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Cuéntanos. Nada, muchas gracias por la invitación a participar en esta instancia. Creo que es muy importante que los trabajos que Codelco ha estado de alguna forma financiando o promoviendo con este concurso de Minería Piensa se presenten al público general para explicar un poco los beneficios de esto, digamos, y por qué a nosotros nos importa, digamos. Si quieres, parto presentando la presentación que viene. Bueno, sí. Nos vas a hacer una pequeña presentación de Javier, la hago yo, digo. Bueno, ahora va a presentar Javier Ramírez Ganga, es un estudiante de Ingeniería Matemática de la USACH, que está hoy día candidateándose para obtener su doctorado en Ingeniería Matemática de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. ¿Ya? Él nos va a presentar el tema sobre la mecánica de fractura, que es su tesis de doctorado. Dos palabritas para explicar por qué esto es importante para nosotros. El caso del Teniente, una mina muy antigua, muy grande, tiene más de 100 años de antigüedad, ubicada en Rancagua. Hoy día las dimensiones de la mina son del orden de 3 kilómetros de largo por 2 de ancho y por 1,5 de profundidad, digamos. O sea, es un tremendo armatoste, digamos. Entonces, y hay dos cosas fundamentales que a nosotros nos importan. Uno es la sismicidad, nosotros estamos profundizando, y cuando nosotros hacemos túneles, la roca de alguna forma no se comporta como nosotros queremos, estalla, se produce sismicidad, y el tamaño. O sea, entender la sismicidad en un tamaño tan grande, nosotros usamos técnicas de modelos numéricos, digamos, como para aproximarnos a entender el comportamiento del macizo. ¿Ya? Y en estas técnicas, hoy día hay muchos desafíos en términos de cómo aplicamos los modelos, qué modelos ocupamos, y la tesis de Javier se basa en eso, en un nuevo conceptos de modelos numéricos, de minería, de modelos continuos de mecánica de fractura, que tienen aplicabilidad para entender la sismicidad, que es nuestro gran desafío en la profundidad. Entonces, esencialmente es por eso es que Javier, cuando concursó, ganó el concurso en 2018, en esta tesis de doctorado que nos va a presentar ahora, y que va a defender prontamente, digamos. Así que con esa introducción le doy la bienvenida a Javier para que nos cuente en detalle sobre el trabajo que él hizo. Hola, Javier. Hola, ahí tenía desactivado el micrófono. Ya, ¿me dejan compartir pantalla?
Ahí sí. Ok. Ahí sí. Bueno, primero agradecer por la instancia, por darme la posibilidad de compartir mi tema de tesis. Para mí es muy importante esto, porque yo soy matemático, no soy minero, no soy mecánico y tampoco soy eh, geomecánico. Entonces yo desarrollé toda esta tesis en base a una tesis de matemática. Y para mí es muy interesante tener feedback de gente de otra área, ya sea mecánico, ya sea ingeniero en mina, para decirme, para darme algún feedback, ¿verdad? Para decirme esto es interesante trabajar, o quizás puedes llevar tu trabajo en esta área, puedes enfocarlo también en esto, enfocarte en esto. Entonces es muy importante para mí, y estoy muy agradecido que me dieran la oportunidad de poder presentar en estos ciclos de charlas. También agradecer al concurso Piensa Minería, fue un gran apoyo para mí. eh, y, digamos, y a todas las personas que fueron partícipes del grupo de Piensa Minería. O sea, siempre cuando yo tenía alguna duda sobre el concurso, sobre todo siempre dudas con respecto al dinero, siempre me contestaban bastante rápido, me daban respuestas satisfactorias, e incluso el concurso Piensa Minería también me costó un viaje para ir a Francia a perfeccionarme, a hablar con otra gente sobre estos temas. Entonces, muy agradecido del concurso y de la oportunidad que me dieron acá. Entonces, bueno, la charla, ¿cómo la voy a enfocar? Lo primero es dar una pequeña introducción de lo que vamos a hacer y del objetivo de nuestro trabajo. Y primero, yo lo separé en dos partes. Apliqué los modelos en caso de dos dimensiones para ver el modelo cómo funciona y por qué nuestro modelo funciona mejor que otros modelos que otro modelo de daño, que el modelo de daño base donde no estamos trabajando. Y después enfoqué al modelo de daño en tipo 3D. ¿Por qué? Porque a nosotros nos interesa mejorar el algoritmo numérico para que los tiempos de cálculo sean menores. Entonces, cuando uno trabaja en 3D, las geometrías son mucho más complicadas, los tiempos de cálculo son mucho más largos, y, y eso nos hace que necesitamos nuevas herramientas algorítmicas para mejorar estos procesos. Terminando con algunas conclusiones y comentarios y unos posibles trabajos futuros que nos gustaría, como bien dice el título, en un futuro abordar. Entonces, partiendo con la motivación de esto, bueno, Andrés ya lo dijo, que es muy importante, porque es importante trabajar estos temas. Primero, obviamente, todos conocemos que la minería es una de las principales actividades económicas del país. Y el objetivo principal de este trabajo es entender el comportamiento de la masa rocosa, del macizo rocoso, cuando se desarrolla la actividad minera. Si uno logra entender cómo se comporta el macizo rocoso, uno ya después puede trabajar otras cosas como optimizar ciertos procesos, mejorar ciertos procesos para obtener mejores beneficios. Para ello desarrollamos modelos matemáticos y numéricos que vienen de la mecánica de sólidos y de la dinámica de daños. Y para ello vamos a utilizar algunas herramientas que vienen de la optimización de formas, de problema inverso y ecuación en derivadas parciales, básicamente. Eso es lo que nos vamos a enfocar. Entonces, a grandes rasgos voy a hablar lo que es block caving. Lo más probable es que hay gente que es mucho más experta y conoce mucho mejor lo que es el block caving que yo. Entonces, el block caving es un método de minería subterránea en que los bloques de mineral se socavan, haciendo que las rocas que están sobre él se derrumben, y por lo tanto permite que el material roto se elimine en los puntos de extracción. El vacío que genera esa extracción hace que todo el macizo que está arriba baje, y después se pueda llevar a las distintas rampas o distintas paradas de transferencia para dirigirlo al siguiente proceso, ya sea una reducción o un transporte del mismo. Entonces, aquí, en la siguiente tengo una imagen que trata de resumir este proceso, y esto es importante que nos quedemos en la mente esta imagen. ¿Por qué? Porque nosotros lo que modelamos básicamente lo que está de esta zona hacia arriba. Nosotros modelamos la socavación, y nos interesa ver que el material que esté sobre la socavación se rompa. Y esta parte que está acá es básicamente la que a nosotros nos interesa modelar.
incluso, bueno, en nuestros modelos nosotros no consideramos, digamos, estos niveles, los túneles de transporte, ninguno de esos, sino que solo consideramos las socavaciones, los túneles de socavación. Entonces, esto es importante que quede en mente, que a nosotros nos interesa aquí. Cada vez que nosotros hacemos esta socavación, la roca que está sobre la socavación se rompa, haciendo que el material caiga. Entonces, ¿cuál va a ser el modelo base que nosotros vamos a trabajar? El modelo base es la ecuación de elasticidad lineal. ¿En qué consiste esto? Es que básicamente es la ley de Hooke, que yo tengo el tensor de rigidez, tengo la deformación, tengo los desplazamientos y también tengo los tensores de fuerza. Esta es nuestra ecuación base que vamos a trabajar, y esta ecuación tiene una densidad de energía que es la energía elástica que está escrita aquí abajo. Entonces, base a ese modelo es el que vamos a trabajar. ¿Qué pasa con este modelo? Este modelo, digamos, el modelo base, no incluye cuando la roca se empieza a fracturar, no está incluida en este modelo de elasticidad nuestro base. Entonces, para nosotros agregar el daño, vamos a agregar otra variable termodinámica, que la llamamos alfa, que va a representar nuestro daño o nuestra fractura en la roca. ¿Y dónde vamos a agregar esta variable? En el tensor de elasticidad. ¿Y qué va a representar esto? Nuestra variable de daño, cuando vale 0, es que nuestro daño está nuestro material está completamente sano, o sea, se mantiene exactamente igual que en la ecuación anterior, pero cuando vale 1, representa que el material está totalmente colapsado. Se quiere decir que la roca está fracturada. Y para ello, ¿cómo nosotros vamos a representar que la roca esté fracturada? Es que pierde la elasticidad. Entonces nuestro tensor de elasticidad se va a ir a 0. Y este nuevo modelo tiene una densidad de energía que va a depender ¿de qué? De las deformaciones, del daño y del gradiente del daño. Donde la primera parte corresponde a la energía elástica, este segundo término que está ahí corresponde a la energía producida por el daño, o sea, va a ser nuestra disipación de energía. Decir que el daño o la fractura nunca se va a aglomerar solo en un punto, sino que se va a homogeneizar a partir de ese punto dañado. Entonces, yo nunca voy a tener zonas de localización de daño, sino que siempre se va a tender a homogeneizarse. Entonces, ¿cómo nosotros en una primera instancia vamos a modelar el proceso del block caving? Mediante lo siguiente, vamos a considerar un modelo sintético, que este cuadrado representa nuestro macizo rocoso. Vamos a tener que todo este cuadrado representa nuestro macizo rocoso, y la socavación la vamos a representar por esta cavidad, que yo la dibujé acá en gris. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Van a ser nuestros túneles, lo que vamos a sacar, digamos, del cerro. ¿Y dónde vamos a modelar nuestro modelo? En todo el macizo rocoso menos esa cavidad. Eso quiere decir todo esto que está en blanco, menos esa parte gris. Y para esto nosotros vamos a modelar, nosotros usamos métodos de energía que nos dice que la energía total va a ser la densidad de energía que teníamos anteriormente, más menos las condiciones de borde, y esto, digamos, sumado en todo nuestro macizo rocoso. Entonces, el algoritmo para calcular esto, lo puse un poco complicado, pero no se preocupen, lo importante es esta parte de acá, que esta parte de acá es que cómo nosotros vamos a calcular en cada instante de tiempo, perdón, eso no lo dije anteriormente, que nosotros en cada instante de tiempo vamos a ir aumentando esta cavidad o esta socavación. Entonces, en un instante de tiempo está acá, en el siguiente instante va a ir aumentando hacia la derecha, o en este caso, como estamos en 2 dimensiones, va a ir aumentando siempre hacia la derecha. Después, cuando veamos el caso de 3 dimensiones, vamos a ver que la forma de crecer esta cavidad puede tener otra geometría. Entonces, en cada instante de tiempo, en cada avance de la cavidad, nosotros vamos a resolver lo siguiente. Vamos primero a encontrar el desplazamiento, y después con ese desplazamiento fijo
vamos a encontrar nuestro daño. Y vamos a hacer este ciclo tantas veces que lleguemos a una cierta tolerancia, que nosotros lo llamamos el error. Entonces vamos a considerar cuando el error se hace muy pequeño, o hasta que yo permita un cierto grado de error, ahí paro y voy a obtener el desplazamiento y el daño para ese tiempo, para ese instante de tiempo. Después, cuando avance en el otro instante de tiempo, tengo que volver a hacer este proceso, y son procesos que se demoran bastante tiempo en hacerse. Entonces, bueno, algunos parámetros a considerar antes de cualquier cosa. Estos parámetros son parámetros que nosotros pusimos sin calibrar con nada, son parámetros que no están calibrados. Los sacamos algunos de alguna literatura, pero son parámetros que no están calibrados, que son, digamos, también en un trabajo futuro, que es consideramos este módulo de Young, este radiopasón, esta densidad, y lo que afecta básicamente, la fuerza que afecta en el proceso del block caving, básicamente es la gravedad, que yo voy sacando y por gravedad van cayendo los bloques. Entonces, al considerar este modelo de daño, tuvimos lo siguiente, tuvimos el siguiente resultado. Vemos que va avanzando la cavidad, se empieza a dañar, y en algún momento, en algún momento se nos daña toda la roca. Ahí, ahí sí. En algún momento se nos daña toda la roca. Entonces, si recordamos la imagen que nosotros vimos al comienzo, la imagen que nos decía que al momento de nosotros hacer el proceso de block caving, no, el cerro no se desploma completo, sino que se desploma solo arriba de la cavidad. Entonces, lo primero que dijimos, bueno, este modelo no nos representa muy bien lo que es el block caving. Este modelo no recupera lo que es el proceso del block caving. Entonces, tuvimos que hacer algunas modificaciones. ¿Y qué es lo que primero nos fijamos? Nos fijamos que cuál es el mayor productor de daño en este modelo. Es la compresión producida por la gravedad. El macizo rocoso está todo comprimido por la gravedad, y eso hace que todo este macizo se rompa. Entonces, a nosotros nos interesa que la gravedad afecte, pero el daño principalmente no sea producido por la compresión, sino que sea producido por el efecto del corte, el corte que tenemos. Entonces, para eso nosotros modificamos un poco el modelo, y agregamos, digamos, acoplando por ciertos modelos termodinámicos de la mecánica sólido, obtuvimos unas ecuaciones de este tipo, donde este es el pseudo potencial de disipaciones, pero lo importante es entender esta parte, que este va a ser nuestro nuevo criterio de daño. ¿Qué va a incluir? Va a incluir la parte esférica de los tensores de deformación y los tensores de estrés, y la parte desviatórica. ¿Qué va a representar la parte esférica? Todo lo que tenga relacionado a la compresión. Y la parte desviatórica, todo lo que está relacionado con el corte. Entonces, que nuestro nuevo agente generador de daño nos va a decir que en realidad a nosotros este modelo se va a dañar cuando en realidad el corte sea mayor que la compresión. Esto es lo que nos dice este término que está ahí. Y bajo eso, nosotros primero hicimos con exactamente los mismos parámetros, tratamos de modelar esto, o sea, hicimos los mismos con este nuevo criterio de daño, y lo que logramos ver es que en realidad el daño es muy poco, pero logramos observar que el poquito daño que se ve es arriba de la cavidad, que es esta zona que está acá, y solo un poco abajo. Entonces, lo primero que consideramos es, bueno, vamos a trabajar con algunas constantes, que son estas constantes W1 que nosotros llamamos, y bajamos esta constante, y lo que pudimos observar fue que se empieza a dañar, se daña mucho más, y logramos ver que el daño se provoca realmente arriba de la cavidad. Este modelo siempre va a obtener un poco de daño bajo la cavidad,
pero logramos que el daño principalmente se obtiene sobre la cavidad, que es lo que queríamos ver nosotros en el proceso de blockchain. Y dijimos, bueno, ¿qué pasa si bajamos aún más las constantes? Entonces logramos tener que en realidad el daño se provoca sobre toda la cavidad digamos, arriba de la cavidad o arriba de la socavación. Entonces, arriba de todo esto se provoca el daño y abajo también se provoca un poco de daño en el modelo. Algo que no dije, que es muy importante, perdón, que cuando consideramos este modelo de daño, hay dos cosas que son importantes, que son esta función que es la que me va a decir cuánto se disipa la energía, que está W de alfa, y esta función A de alfa que me va a decir cuánto se degrada el material con respecto al daño. En todos estos ejemplos yo consideré que la disipación es lineal y la degradación es cuadrada. Entonces, más adelante vamos a ver que se pueden considerar otros tipos de modelos o otras leyes de comportamiento o otras leyes de daño. Y otra cosa que también consideré acá, que acá puse una constante, que esta constante me va a decir en realidad cuánto es el peso de la parte esférica, o sea, de la compresión. Y ahora les voy a mostrar cuál es el efecto de esa constante, que varía según lo que estoy considerando. Cuando la constante es muy grande, eso me quiere decir que el daño se va a producir básicamente por el corte. Entonces aquí se logra ver que el daño es sobre la cavidad y muy poco por la compresión. Pero cuando ese valor es muy pequeño, eso me quiere decir que el daño básicamente se produce por la compresión. Entonces, en este caso, cuando es muy pequeño, vemos que el daño se provoca bajo la cavidad y, bueno, se logran estas cosas raras que se está casi todo el macizo rocoso quebrándose. Entonces, sí, esa constante capa es importante porque me va a decir la influencia que va a tener ya sea la parte de la compresión y la parte del corte. Entonces, ya teniendo un modelo en 2D que nos puede, en ejemplos sintéticos, recuperar el efecto de Brock-Kevin, bueno, ahora el segundo paso es pasar a modelos en 3 dimensiones. Entonces, para ello, lo primero que dijimos, bueno, consideremos en realidad qué pasa si yo considero diferentes modelos de daño. Esto lo sacamos de la literatura que es de la persona que creó estos modelos de daño. Él considera estos 4 modelos. Este es el modelo 2, este es un modelo netamente matemático, que es de una regularización que se llama de la regularización de Ambrosio Tortorelli, que este modelo de acá. Este modelo 3 en realidad es un caso particular del modelo, del modelo 2, es considerando P igual 2, yo llego a este modelo que está acá, del modelo 1, yo considero P igual 2 y llego a este modelo, y el modelo 4 es un poco particular. Entonces, para considerar estos distintos modelos, nosotros primero lo aplicamos en un ejemplo, en un test de laboratorio, que fuese, digamos, que ocupara menos recursos numéricos, porque a nosotros nos interesaba ver cuál era el comportamiento del daño para estos diferentes modelos. Entonces, lo que hicimos fue considerar un ensayo de laboratorio, que tenemos acá un cilindro que es conocido como los testigos, y el cual, si se dan cuenta acá, está como prefracturado, y al momento de cargarlo, se genera una fractura en toda esa diagonal. Entonces sigue esa línea de ese prefracturamiento. Entonces, para modelar esto, nosotros consideramos un cilindro en 3 dimensiones con los siguientes parámetros. El largo de este cilindro lo consideramos 0,2 metros, el radio del cilindro 0,06 metros, y consideramos acá
el mismo módulo de Young y el radio de Poisson que habíamos considerado antes. Y nosotros no hicimos carga controlada, sino que lo que hicimos fue desplazamiento controlado, donde el desplazamiento controlado de la parte superior depende del tiempo, donde nuestro tiempo final consideramos 0,005 segundos, o sea, se desplaza 0,005 centímetros en la parte superior. Entonces, ¿cómo se comportaron los diferentes modelos? El modelo, uno este es el tiempo inicial y este es el tiempo final. Nosotros consideramos una prefractura, pero no lo consideramos que estuviera totalmente roto, sino que consideramos que estaba medianamente fracturado. Y al hacer este desplazamiento controlado, obtuvimos este resultado en el tiempo final. Si se dan cuenta, sigue la línea de la fractura, y al final tiene esos dobleces que nosotros lo relacionamos a el comportamiento que tiene la malla. ¿Por qué? Porque para hacer esto, nosotros en este sector refinamos mucho más que en el sector que está acá. Entonces, este sector que justo que está acá es el sector que está más refinado de la malla. El segundo modelo se comportó un poco extraño, que al hacer exactamente lo mismo, no consideró la prefractura, sino que homogeneizó el daño en todo el cilindro. Abajo el daño es 0, y arriba, digamos, es donde tiene el mayor daño, pero en ningún momento se logra fracturar completamente llegando al 1. Y el tercer modelo, lo que logró es también recuperar la misma forma, pero con una diferente intensidad. Y el cuarto también recuperó la misma fractura, pero con una diferente intensidad, y si nos damos cuenta, si comparamos ese que aquí es exactamente 0, acá no es exactamente 0, tiene digamos, una banda donde aquí también un poco se dañó el material. Entonces, considerando estos modelos, nosotros dijimos, bueno, hagamos ahora un ejemplo sintético de una mina, ahora en 3 dimensiones, y consideramos lo mismo. Consideramos todo un macizo rocoso, en este caso consideramos una caja que tenía un largo de 3.600 metros, un ancho de 2.100 metros y un alto de 950 metros. Esa fue nuestra caja que consideramos. Y en el centro consideramos estas cavidades que están en orden de acá esta es la primera cavidad, después avanza la cavidad hasta acá, después va avanzando hasta acá, va avanzando hasta acá, y este es un corte horizontal. Eso se conoce, creo, como planta en minería. Andrés me comentó eso ayer, que creo que se conoce como planta, y el alto de estas cavidades son 12 metros. Consideramos 12 metros de alto de estas cavidades. Entonces, aquí puse qué pasa cuando llega al tiempo final, y aquí este es el modelo 1, 2, 3, 4, y algo que nos pareció curioso, que en realidad todos los modelos, salvo pequeñas diferencias, se comportan relativamente igual. Incluso el modelo 2, que en el testigo se comportaba diferente, en este caso se comporta relativamente igual. Recordemos que el rojo es cuando está totalmente fracturado. Pero aquí logramos ver que la fractura, o que el daño, se produce siempre arriba de la cavidad. Ya. Y ahora voy a mostrar un video, digamos, con el primer modelo, para que vean cómo se comporta. Entonces, aquí va avanzando la cavidad, y se empieza a dañar. Mientras va avanzando, el daño va aumentando en la cavidad, hasta que llega al último tiempo, donde ya se daña toda esta zona superior. Entonces, este modelo, digamos, funciona perfectamente también en 3 dimensiones con estos ejemplos sintéticos. Entonces, ¿cuál es la dificultad de esto? Porque, claro, uno puede decir, ya, utilicemos este modelo, pero tiene una dificultad tremenda, que es como cuando yo les comenté del algoritmo, que había que calcular uno, después el otro, otro, hasta llegar a una cierta tolerancia, y después recién avanzo en la cavidad y volver a hacer todo eso, tiene un alto costo numérico,
para hacer estos ejemplos, digamos, que hice en 3D, lo hice, digamos, en mi computador personal, se me demoraron alrededor de 12 horas. Eran ejemplos con una malla no tan gruesa, tenía una cantidad de nodos de 62.000 nodos, digamos, la malla, y se me demoraba alrededor de 12 horas. Entonces, uno lo que podría pensar, bueno, con estos ejemplos sintéticos, que son realmente relativamente sencillos, tiene un alto costo numérico, y viene la pregunta, ya, ¿qué hacer para cuando tengo geometrías más complejas? Cuando uno habla de una mina, es algo que es mucho más grande, las geometrías también son más complejas, no son simples cuadrados, entonces, ¿qué hacer con esto? Entonces, tomamos estos ejemplos sintéticos y nos dimos cuenta de algo, que empezamos a estudiar la tolerancia, que era el error, y bueno, el error, nosotros consideramos un error de 10 elevado a menos 5, esa era nuestra tolerancia, y aquí graficamos las iteraciones y el logaritmo del error para los diferentes modelos, y si nos damos cuenta, aquí se producen muchas oscilaciones. Sobre todo cuando se empieza a dañar, si nos damos cuenta en el modelo 3, hay muchas oscilaciones, y cada uno de esos puntitos, ese puntito corresponde a cuando calculo el desplazamiento y calculo el daño. Cada uno de esos puntitos representa un cálculo de eso. Entonces, si nos damos cuenta en esta parte de acá, tiene que calcular muchas veces eso, provocando esta oscilación y provocando que los tiempos de cálculo crezcan. ¿Cómo solucionamos esto? Aquí hicimos un zoom, perdón, de cómo son las oscilaciones. En el modelo 1 vemos exactamente, intenta bajar el error, después crece, baja, y hasta que llega a 0, después empiezan estas oscilaciones que están ahí, y eso hace que los tiempos de cálculo sean mucho mayores. Entonces, para solucionar esto, modificamos el algoritmo y dijimos lo siguiente: cuando ocurre esta oscilación, o sea, ¿cuándo ocurre esta oscilación? Cuando el error empieza a crecer. Entonces, uno siempre busca que el error vaya disminuyendo, en este caso el error empieza a crecer. Entonces, cada vez que empieza a crecer, lo que voy a hacer va a ser considerar una combinación, la solución, entre la solución anterior y la solución nueva. Y aquí puse un parámetro que lo llamé C sub L, que este parámetro lo que básicamente me dice es cuánto le creo a la nueva solución con el error mayor. Entonces, si este valor es cercano a 1, o es 1, en realidad lo que estoy haciendo es considerando simplemente la solución anterior. Y si es 0, estoy considerando la nueva solución. Entonces uno puede ir jugando con el valor de eso, y eso es lo que hicimos. Bueno, este es el nuevo algoritmo. El nuevo algoritmo es un poco más, digamos, más complicado. Le agregamos esa parte que está ahí. Provocó, digamos, más tiempo en hacer el código, pero logramos eliminar esas oscilaciones. En el ejemplo del modelo 3, puse el ejemplo porque era el ejemplo que más oscilaciones tenía. Entonces, este es considerando sin el modelo, sin este arreglo, vemos todas estas oscilaciones que están ahí. Y aquí en esta parte, lo que dijimos es que le creo la mitad a la nueva solución, y con eso evitamos la oscilación. Y si se dan cuenta, tengo mucho menos puntitos de los que tenía anteriormente. Y en esta parte de acá dije, bueno, le creo solo un 10% a la nueva solución, y nos damos cuenta en los últimos pasos, solo hace pocas iteraciones para calcular. Entonces, ¿qué es lo que nos hace esto? Que disminuye el tiempo de cómputo. En este caso disminuyó a la mitad al hacer lo anteriores. De 12 horas ya a mí me demoraba en mi computador alrededor de 6 horas. Y logramos estas soluciones en el tiempo final. Si nos damos cuenta, el modelo 1 y 3, el daño es menor. No logra, digamos, no logra llegar al mismo impacto de daño como que en el modelo, digamos, no modificado. Esto lo hice creyéndole solo un 10% a la nueva solución. Pero en el modelo 2 y 4 se comporta bastante bien, y se comporta muy, muy homogéneo, digamos, no varía mucho la solución. Entonces, lo que dijimos, bueno, vamos a tener un modelo
que ocupa menos tiempo de cálculo, donde las soluciones se comportan relativamente igual, porque yo puedo mejorar esto llegando al daño calibrando los parámetros. Entonces, nos quedamos con un nuevo algoritmo, que el cual logra recuperar el block caving también, pero con menos tiempo de cálculo. Y bueno, aquí está el video, vemos cómo avanza la cavidad. Este es con el modelo 4. Entonces vemos que acá el daño empieza a aumentar hasta llegar hacia arriba. Entonces logramos recuperar el efecto del block caving. Entonces pasamos de estos modelos sintéticos, digamos que son modelos, entre comillas, más sencillos. Ahora, ¿qué pasa cuando yo quiero considerar un modelo de una mina un poco más real? Con geometrías mucho más complejas y con líneas de socavación mucho más complejas. Si nos damos cuenta, en las líneas de socavación que eran acá eran mucho más homogéneas, mucho más simétricas entre todas. En cambio, estas líneas de socavación que están acá son mucho más, digamos, son menos simétricas. Entonces parte acá, después se va acá, después sigue acá. Es mucho menos simétrico. Y vamos a considerar también un macizo rocoso mucho más grande y con una topografía de la mina, que es este macizo que está acá, que es donde, nos damos cuenta, aquí simulamos un cerro, se llama el cerro de la mina, y esta tiene dimensiones mucho más grandes, son 4.000 metros de largo, 2.500 metros de ancho, y de alto son 2.200 metros. Y esto tiene alrededor de 1.100 nodos. Digamos, esta malla que consideré para modelar esto. Algo que hay que considerar, como tengo un modelo mucho más grande, aquí tengo que usar ya algoritmos distribuidos, tengo que, digamos, utilizar, dividir la malla y dividirla en diferentes nodos que son los procesadores. Entonces, en este caso, lo que hice fue considerar un algoritmo distribuido, lo dividí en 4 la malla, que son estas líneas que se ven ahí. Esas líneas que se ven ahí es como yo dividí la malla. Entonces, consideré toda esta parte que está acá, toda esa parte que está ahí, y adentro tiene 2 separaciones porque yo refiné un poco más la malla cerca de la cavidad, porque me interesa ver qué pasa cuando la cavidad va avanzando. Entonces, al realizar esto, aquí podemos ver cómo avanza la cavidad y cómo empieza aquí a aumentar el daño hasta que llega a la cima del macizo rocoso y logrando replicar el efecto del block caving. El daño llega hasta arriba de la cavidad. Entonces, logramos también con este modelo, que es un poco, digamos, con este mismo modelo, a replicar el block caving en geometrías más complicadas. Aquí utilicé el modelo 1, no lo puse ahí, perdón, pero utilicé el modelo 1 para representar esto. Entonces, algunas conclusiones y comentarios finales de esto es que definimos un nuevo enfoque para modelar el block caving basado en los modelos de daño del grupo de Marigot, que específicamente ellos lo llaman modelos de gradiente de daño. ¿Y cómo se supone nuestro modelo? Nuestro modelo modificado separa los tensores de deformación y de esfuerzo en su parte esférica y desviatórica para compararlos de manera diferente, o sea, decir, a nosotros nos interesa más el daño producido por el corte más que la compresión, que es lo que me genera la gravedad. Nuestro nuevo modelo de daño es un buen candidato para aproximar los métodos de minería subterránea. Y también, aparte, se propone un nuevo algoritmo que mejora los tiempos de cálculo. Cosas que nos quedan, digamos, pendientes de esto es si estamos considerando bien las condiciones de borde del modelo. Nosotros consideramos condiciones de borde bastante simples, que es básicamente que las paredes no se muevan hacia los lados, solo tenga desplazamiento vertical. Y otra cosa que nos falta es calibrar los modelos.
cuando conversamos una vez con gente del teniente, ellos nos decían que ellos tenían tres escalas, que era la escala testigo, la escala túnel y la escala mina. Bueno, nuestro modelo no está calibrado para esa escala, sino que nosotros consideramos, digamos, unos parámetros de Young, unos unos radios de Poisson, una cierta densidad de la roca, y de ahí fuimos trabajando con ellos. Entonces, una tarea pendiente también es calibrar bien este modelo. Algunos posibles trabajos futuros es incluir la fase granular. Este modelo, una de las cosas que tiene es que, claro, recupera bien el daño, pero nosotros estamos suponiendo que cuando la roca se quiebra, pierde totalmente la elasticidad. Pero en la práctica uno ve que sí queda material, que es un material, digamos, granular, y una de las cosas es cómo agregar esta fase granular en la ecuación. Hay una idea que está este artículo, que es también del grupo de Marigó, pero nosotros no lo hemos implementado todavía. Y lo otro que es importante, que es un proceso que que se hace en la mina, que es el fracturamiento hidráulico, para evitar, digamos, la sismicidad inducida. Se hace el fracturamiento hidráulico. Nosotros no lo consideramos. Nosotros lo tratamos de introducir como decir, bueno, el cerro está prefracturado anteriormente, pero no logramos hacerlo porque para hacer eso necesitamos digamos, un mallado muy fino que por los tiempos de cálculo, los tiempos hasta de crear las mallas eran muy largos. Entonces, alguna forma de cómo incluir el fracturamiento hidráulico también es un trabajo futuro, ¿no? Bueno, yo puse mis resultados en la tesis, y logramos ver que en realidad, considerando la roca prefracturada, no lográbamos obtener resultados muy significativos. Bueno, eso era lo que quería mostrar. Perfecto. Muchas gracias, Javier. Gracias por compartir hoy día tu experiencia y tus conocimientos con nosotros. No, gracias a la gente que también estuvo acá. Oye, quiero presentarles también a mi colega David Vargas, que es el director de Innovación Abierta en Minería de Ocowork. Gracias, David, también por acompañarnos hoy día. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Andrea. Aquí estamos muy bien. Felicitaciones, Javier. Bueno, Javier yo lo conozco hace tiempo porque me tocó participar en el Piensa Minería. Sí, te molesté con hartos mails. Sí, ahí, así que hace rato que estamos interactuando. Te felicito por llegar a puerto con tu trabajo. Y más que, o sea, no tengo ninguna pregunta todavía. Hay una pregunta en el Q&A. Yo creo que acá Andrés Berswich tiene mucho que decir sobre este tema. Lo que sí, felicitarte porque hay algo que es la innovación. En el mundo de la innovación, a mí cada vez me queda más claro que yo hago clases de innovación y emprendimiento, pero yo me dedico más a las metodologías que se llaman blandas. Pero sin duda, cuando uno ya quiere innovar, una vez lo conversaba con unos profesores, claro, como que con las metodologías que nosotros facilitamos, los roadmaps, o que a mí me ha tocado facilitar varios roadmaps. De hecho, trabajé con Andrea en el roadmap de minería subterránea, o con otras metodologías. Siempre uno, cuando ya llega a una vertical de profundidad, personas como tú son claves, porque ahí hay como que hacer ese deep dive, como que con la metodología uno navegar en la superficie del mar, pero de repente llega a un punto clave donde se tiene que sumergir, y ahí la especialidad técnica y este trabajo fino es fundamental si realmente queremos innovar. Así que esta combinación yo la encuentro fenomenal. Espero que tu tesis tenga proyección, que estos próximos pasos que tú planteas se puedan seguir desarrollando, que a lo mejor tú en un postdoctorado u otro tome la posta, porque justamente estás atacando temas que ahí yo creo que Andrés puede profundizar más, que son clave en lo que se veía cuando estábamos desarrollando el tema del roadmap de minería profunda. Perfecto, muchas gracias, David. Andrés, no sé si tú quieres comentar algo. Estás con el micrófono silenciado. Ahora sí, ¿me escuchan? Sí, ahí perfecto. Perfecto. No, o sea, sería bueno recibir algunas preguntas del público. Yo tengo una pregunta a Javier en el sentido de que
¿Cómo él ve la implementación de esta herramienta, digamos? ¿Cuánto camino le queda por recorrer para hacer una herramienta más operativa, digamos? ¿O en base a la experiencia que él tuvo, cómo tú ves cuánto más trabajo se requiere para decir, no, mira, ¿sabéis qué? Este modelo puede ser operativo, me refiero a operativo para que lo usemos en nuestra gestión, de aquí a 3, 4 años más, 5 años más. ¿Qué piensas tú, digamos? Si tienes alguna, si te diste una idea de cuánto más trabajo nos queda por hacer, digamos. Sí, bueno, yo los puse como esos posibles trabajos futuros, básicamente, que es primero es considerar digamos, esta fase granular, porque este modelo, claro, replica bien, la roca se quiebra para arriba, sí, pero cómo es el comportamiento de la roca, eso no lo replica este modelo. Y agregando digamos, esta fase granular, que en algún momento pensamos quizás agregarlo que la roca se comporte como un fluido después que se quiebra, como que todavía está ese trabajo, que es un trabajo que es ver un poco qué es lo que se ha hecho con esto en la literatura, la gente que trabaja con estos modelos de daño, qué es lo que ha hecho, qué pasa cuando el material está totalmente dañado, porque bueno, estos modelos de daño, lo que uno cuando ve la literatura más académica, ellos hacen ejemplos sencillos, ellos ponen una barra, ellos, y lo que hacen es la tracción hacia un lado y dicen, ah, bueno, la barra se rompe en esta zona, que es lo que uno quiere ver. Pero claro, cuando uno les dice, ya, pero ¿qué pasa con cosas un poco más complejas? Nos dicen, sí, bueno, esto puede digamos, uno puede modelar la disipación del daño se puede modelar también con un choque térmico, cosas así, pero mucho de eso no se tiene, por lo menos con esta gente. Lo que sí, últimamente, en este artículo que es como del 2019, que lo que le agregan también es una fase plástica, más elastoplástica al modelo. Entonces dicen, bueno, tengo elasticidad, pero después también hay una fase plástica que tiene el modelo que también se puede considerar. Otra cosa que nosotros también consideramos es, bueno, decir, esto se empieza a dañar con un parámetro, digamos, alfa, pero agreguemos otro parámetro beta, que es el que mientras el alfa va creciendo, o el beta se va disminuyendo, y eso hace que se genere otro comportamiento, que puede ser algún fluido, que puede ser algo de ese estilo, pero nosotros, digamos, nosotros no lo hemos hecho, tampoco nos hemos sentado a decir, pensemos qué podemos hacer, sino que han sido ideas que han salido de repente en conversaciones. Pero yo creo que un primer paso es decir, bueno, ¿qué pasa cuando la roca se quiebra? Porque uno lo que está buscando al hacer el blockcaving es que la parte de arriba se quiebre y caiga, pero nosotros no sabemos cómo es la roca que cae. Nosotros decimos, se quiebra, pero a lo mejor cae en pura arenilla, o caen rocas gigantes, este modelo no lo dice. Es algo también a considerar. Otro que también no consideramos nosotros bien, nosotros consideramos, digamos, condiciones de borde bastante sencillas. Entonces, en algún momento, conversando, dijeron, en vez de considerar que el cerro, digamos, no se desplace lateralmente, sino que considerar que la condición de borde del cerro sea como un resorte precomprimido, porque el cerro en realidad tiene condiciones de borde, si lo pensamos, infinitas. Digamos, no tiene borde porque, digamos, toda la cordillera. Entonces, no considerar que no se mueve, sino que decir, sí se mueve, pero como un resorte precomprimido. Era una también de las ideas de considerar esas cosas. Tampoco, yo consideré condiciones de borde muy sencillas también en la misma cavidad. Entonces, nosotros también veíamos que el desplazamiento arriba de la cavidad era mayor que el alto del túnel. Entonces, cosa que uno no tiene, porque ¿cuál es el desplazamiento de lo que está arriba del túnel hasta que llega al suelo? Entonces, nosotros esas cosas, digamos, no las consideramos porque este trabajo estaba enfocado a ser un primer paso para, digamos, varios trabajos futuros que se puedan aplicar. Yo creo que, digamos,
así como una primera fase, es considerar esta fase granular, que es decir, ya, ¿qué pasa cuando la roca se quiebra? Porque así uno ve bien cuál es el material que después uno empieza a trabajar cuando empieza a avanzar el túnel. Eso es como algo que es a considerar. Em, y, y después, bueno, después tiene que venir toda una fase de calibración del modelo, decir, bueno, tenemos estos parámetros para el modelo en escala testigo, estos parámetros para en escala túnel, estos parámetros en escala de mina real. También es un paso que es importante. Ahora, Ahora, el tiempo que tome eso, no lo sé. perfecto. Oye, Javier, ¿te puedo ¿Mm? pedir que dejes de compartir pantalla para que nos veamos Sí, los sí, cuatro un poquito más grandes? sí. Sí, era por si en algún momento alguien quería ver cómo dejó de compartir. Ah, aquí. Sí, sí. Ahí, perfecto. Oye, tenemos un par de preguntas del público que te voy a ir haciendo. La primera es de Pablo Gómez, que pregunta, ¿se puede incorporar un esfuerzo horizontal, no solo incorporando el esfuerzo vertical, gravedad? Si es así, ¿en qué parte del modelo se integraría? Ah, sí. Oh, me gustaría mostrar. Voy a volver a Ya, si compartir. quieres vuelve a compartir, no hay Sí, problema. sí, sí. Sí, mira. Sí, lo que pasa es que, mira, yo cuando mostré el modelo lo mostré bastante simplificado. Digamos, pongamos este modelo base. Ujú. Eh, Aquí, en la fuerza, esta es la fuerza de gravedad, pero en las condiciones de borde uno puede considerar otros tipos de fuerza. Aquí nosotros por simplicidad dijimos, bueno, la única fuerza que actúa en nuestro modelo va a ser la gravedad, pero uno puede considerar otros tipos de fuerzas, incluso fuerzas que solo actúan en la superficie del modelo, que se conocen como las fuerzas digamos, de superficie, y estas hay más fuerzas que están incluidas en este F, que se conocen como las fuerzas de cuerpo que actúan sobre todo el dominio. Como yo defino esta fuerza, es libre. Nosotros consideramos la gravedad simplemente, pero se pueden considerar otro tipo de fuerza. Incluso cuando acá nosotros, claro, la fuerza consideramos de ese estilo y los demás cero, pero podría ser perfectamente otro tipo de fuerza. No, cualquier otro tipo de fuerza que, bueno, que la podamos poner de esta forma, como una fuerza que actúe o en todo el dominio o solo en el borde. Incluso, bueno, la idea de cuando consideramos pensamos en considerar como condición de borde un resorte precomprimido, eso en realidad es una fuerza que uno le está agregando en la parte lateral del macizo rocoso. Entonces, claro, uno puede considerar distintos tipos de fuerzas y en qué parte van, bueno, ya sea en esta F que está ahí o en las condiciones de borde. Perfecto. Muchas gracias, Javier, y Me- muchas me- gracias a Pablo por su pregunta también. sí, inclusive uno puede considerar digamos, el tensor sigma.n distinto de cero y también es considerado otra fuerza que estamos agregando, otra carga. Entonces también uno es libre de poner las cargas que quiera en el modelo. Perfecto. No sé si con eso contesté la pregunta. Ahí Pablo nos comenta si es que le quedó alguna duda. También Rodolfo Cabezas dice, gracias Javier, muy buena presentación. ¿Has probado con distintos valores de alfa distinto de 1, tal que la propagación del daño sea más parecida al ángulo de la subsidencia? No, no, nosotros en realidad probamos, digamos, esta alfa entre 0 y 1 por un tema de que era, ¿cómo se llama esto? El alfa lo consideramos normalizado, es decir, uno es totalmente dañado, cero no. El, el modelo base en sí, si uno lee, digamos, artículos bastante antiguos, ellos consideran el alfa que va entre 0 y un alfa sub p, que es distinto, puede ser distinto de uno. Pero después cuando ellos empiezan a trabajar con digamos, eh, incluso, digamos, con estos modelos más nuevos, siempre los consideran entre 0 y 1. Sí, se podría considerar, ahí tendríamos que cambiar algunas cosas de cómo consideramos nosotros que pierde la elasticidad al medio, porque yo consideré 1 menos alfa, ahí tiene que ser un poco diferente
cómo hacerlo, tiene que ser, bueno, si pongo alfa sub p menos alfa, pero sí, o sea, uno puede modificar este modelo, digamos, como uno quiera, siempre y cuando respete digamos, las ecuaciones de la mecánica clásica de los medios continuos. Incluso nosotros modificamos el modelo base, pero respetamos, digamos, que se comportara mediante las ecuaciones de la mecánica de medios continuos. Entonces, sí, tú puedes poner. Entonces, incluso una de las cosas que nosotros hicimos fue, claro, que nuestro criterio de daño fuera, digamos, diferente, que siguiera otras direcciones. Pero también se puede hacer, o sea, se puede hacer eso. Incluso revisando literaturas también, existe otra modificación del modelo de daño, que ellos separan el tensor en su parte, también en su parte esférica, en su parte desviatórica, pero ellos dicen el daño solo afecta a la parte desviatórica. Nosotros tratamos también de aplicar ese modelo, no lo puse en la presentación, pero está en la tesis, y tampoco logramos resultados para el blockchain. Entonces, sí, uno puede modificar el modelo a medida de que a uno le convenga, siempre y cuando, insisto, respete, digamos, las leyes físicas que se maneja esto. Si tú ya dices, bueno, no considero la ecuación de equilibrio, ya, bueno, ahí no, ahí no estoy, Estamos en digamos, problemas. entonces, claro, estamos en problemas. Pero sí, Oye, y si tiene una idea, bienvenido sea. sí. Yo quiero retomar un poquito la pregunta que hizo Andrés delante, a lo mejor, porque piensa minería, lo que busca claramente al financiar esto, nosotros sabemos que la innovación es un negocio de riesgo, o sea, uno al final cuando va avanzando en los TRL, lo que va disminuyendo el riesgo de su proyecto a medida que esté aumentando en valor, el tuyo es una investigación básica, está en un TRL bajo, pero sin duda que uno quiere avanzar en los TRL y ojalá que esto llegue a estar empaquetado en un producto comercial que uno lo pueda utilizar, porque sin duda tiene un alto potencial. Yo creo que eso, entonces yo creo que la pregunta de Andrés, si lo interpreto bien, va orientado a eso, porque también nosotros los ingenieros, y sobre todo tú que estás ahí, hiciste un deep dive en este tema, claramente uno va siempre viendo cómo lo va a perfeccionar el modelo. Entonces le vamos a agregar un modelo, la fase granular, el fracturamiento hidráulico, todo lo que hablaste. Yo creo que hay que ver qué cosas hoy día ya a lo mejor tú quizás podrías empaquetar. Y de hecho, que los matemáticos estén metidos en temas de minería, no eres el único. Hay una larga historia de matemáticos metidos en temas de minería. Hay un gran matemático trabajando hace muchos años en Teniente. Y hay un profesor que está en la Universidad Adolfo Ibáñez, que se llama Eduardo Moreno, que ha sido muy bueno en empaquetar ciertas cosas. De hecho, ganó un premio, empaquetó un modelo que está dentro de un software, como dentro de un paquete de Deswik, un software de Deswik, como que está dentro de una librería y le pagaron y gana dinero a la universidad y también le llega a él. Entonces quizás ahí, como cuenta la historia en los orígenes de Apple, estaba el Steve Wozniak, que era el inventor, y el Steve Jobs, que dicen que no sabía mucho de esto, pero que era la parte más comercial. Y bueno, que a lo mejor, quizás porque acá también hay que buscar el impacto en la industria, y ojalá que esto llegue a estar, quizás ya hay cosas que se pueden empaquetar, que se puedan llevar a la industria y que se puedan aplicar. Yo creo que por ahí va quizás la pregunta, Andrés, no sé si te interpreto. No, está bien. Gracias por la traducción. Sí, bueno, lo que pasa es que bueno, este trabajo el que hice yo está enfocado también en un grupo que es un grupo de minería del Centro de Modelamiento Matemático, que participan más personas también en esto. Y también en un momento también se trató de conseguir, digamos, a un informático que agarrara todos estos modelos que nosotros hicimos computacionalmente y los metiera digamos, en un archivo entregable, digamos, Claro, que es eso es decir como que básicamente entregar a una persona que hiciera un par de clics y le entregara los resultados, decir, ya, bueno, tengo este cerro, quiero mover un túnel de aquí para acá, ¿cómo se va a dañar el cerro? Te estoy diciendo muy sí, sencillo. no, sí, muy sencillo.
Sí, se trató, digamos, con informáticos, pero no resultó. Bueno, quizás hay Eh, que volver a revisitar, a sí, lo mejor no es una pregunta que tú tienes que responder, pero quizás es plantearte la inquietud. Quizás sí, con este no, grupo del que tú hablas del Centro de Parlamento Matemático sería bueno acercarse y tener una conversación ahí con el área de innovación de Codelco para ver cómo se puede avanzar en esa línea, porque de hecho, yo me acordaba cuando veía tus modelos ¿Mm? y después hablábamos de paquetizar, no sé, pues yo me acuerdo que la primera vez que hice un modelo en elementos finitos, yo soy un mecánico de base, ¿Mm? en Algor bajo DOS o en algunos sistemas gratuitos ¿Mm? bajo Unix en ese tiempo. O sea, la calidad y la definición que tenían era mucho más básica y si uno los ve hoy día eran muy rudimentarios comparado con lo que hoy día es un SolidWorks u otro software, ¿me entiendes? Entonces Sí, a veces los ingenieros lo que nos pasa cuando nos metemos mucho, que queremos algo excelente para poder sentirnos seguros y salir al mercado, sin embargo eso hay que balancearlo con una visión más comercial y de impacto y a veces la industria con una herramienta quizás de tu tesis doctoral hay cosas que ya se pueden rescatar que hoy día le podrían agregar valor a la industria, entonces pone ahí el acercamiento con los dolores reales ya, por ejemplo, aquí aprovechar que está Andrés Berswich, que es el director de Minería Profunda, para hacer ese match y también dejar la inquietud para el Centro de Modelamiento Matemático al cual tú perteneces, de que si ya no funcionó con este informático, no se esperanzarse, el emprendimiento es un camino largo, pero tener la preocupación de la transferencia tecnológica hacia la industria. sí, es que, o sea, como igual esta parte de la tesis igual está incluido en un proyecto que se hizo con el teniente, entonces participó Sergio Caete en, en el proyecto, nos juntamos, y en teoría este proyecto tenía segunda parte, que Ya. no sé cuándo empezará la segunda parte, pero claro, hay como digamos, avance Perfecto. en ese sentido. La idea no es como, termina acá y terminó mi tesis y chao, sino que la idea también es seguir avanzando y ojalá motivar a otras personas que les gustaría, no sé, hacer una memoria de ingeniería Exacto. o de algún magíster que invitado a trabajar con nosotros. Eh, pero, pero claro, todo esto digamos, se tiene que conversar y tienen que haber más de una parte interesada o más de una persona interesada en ambas partes. Entonces, claro, seguir avanzando y seguir o haciendo esto, como hacer un entregable de esto, o sea, para todos sería maravilloso y un win-win para todos, po. Déjame ayudarte un poco, Javier. Mira, en realidad estos trabajos del Javier están dentro de un contexto más general, en que nosotros, la división, la corporación, en realidad está buscando eh, mecanismos, o sea, está buscando caminos alternativos para modelar numéricamente nuestras minas, digamos, con criterios de daños que hoy día la industria no te ofrece, ¿no? Y Javier, el Javier es el primer paso, es un primer paso que se da en algo que puede ser muy específico, ¿ah? Pero lo que tú dices, David, es muy cierto, o sea, hay que ver que hoy día de lo que Javier tiene puede ser empaquetable como para usarlo como un producto, digamos, ¿ah? Pero como también él lo dijo, hay algunos requisitos, hay algunos pasos que son clave para seguir avanzando, digamos, que tiene que ver con la calibración del modelo, con la incorporación de otros estados, digamos, ¿ah? Que es lo que uno observa en la realidad, digamos. Y por lo mismo quiero aprovechar y Andrea lo puso ahí en el chat del grupo, la versión 2021 del concurso Piensa en Minería está abierta, ¿ah? Así que invito a los participantes de esta charla, a los que están escuchándonos, digamos, que las bases del concurso están publicadas, está ahí en la página web que ustedes pueden visitar y existe plazo todavía hasta fines de abril para postular. Y estamos buscando financiar modestamente a estudiantes de doctorado a nivel nacional o internacional que estén haciendo trabajo de minería, digamos. Así que eso quería agregar para... eh, Es excelente. Entonces, todos los estudiantes de programas de doctorado hasta el 30 de abril pueden ingresar a la página piensaminería.cl y ahí van a encontrar cómo postular las bases, etcétera. Súper buena acotación, Andrés. Y antes de cerrar ya,
quiero dejarlos a todos invitados a seguirnos en nuestras redes sociales, a revisar nuevamente esta charla o compartirla en nuestra página de YouTube o de Spotify. Y agradecerles a ustedes, gracias Javier, gracias Andrés, gracias David por participar hoy día y a los que se conectaron. Y queden súper atentos para seguir conociendo más acerca de este ciclo de charlas de Piensa Minería y más proyectos apoyados por Codelco. Que estén muy bien. Muchas gracias, Andrea. Gracias. Felicitaciones, Javier. Nos vemos la Sí, próxima. felicitaciones. Nos vemos en la próxima, que estén súper bien. Chao, Chao, chao. 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 Javier, que tiene que defender su tesis pronto. Sí, Eso espero. éxito. Todo lo éxito. mejor, éxito. Que te vaya muy bien. Chao, chao. Chao. Chao.